Hoy arrancamos hacia Hiroshima. Acabamos de llegar a Hiroshima y en la estación de tren nos ha recibido un señor muy amable y nos ha escrito en un papel literalmente las instrucciones para llegar hasta el hotel. Y nos ha dicho que tenemos que coger un tranvía, en qué parada tenemos que bajar, cuándo tenemos que pagarlo, y al final de todo ya nos daba el papelito y dice: ¡ay, que se me olvida una cosa! Y al final del papelito, en otro color, nos ha escrito: luego, para que vuestra estancia en Japón sea muy placentera. Un crack. Nos hemos quedado un poco alucinando, en plan, muchas gracias, muchas gracias. Hiroshima fue fundada en 1589 por un señor feudal que, tras perder una batalla, la cedió a otro señor más poderoso, que la amplió y la hizo prosperar hasta convertirse en ciudad en 1889. Hasta las ambulancias siguen la línea de los coches redonditos, así cuadraditos compactos. Antes de ir a visitar el memorial de la bomba atómica que cayó aquí en Hiroshima, hemos parado a comer en un sitio que hemos encontrado por TripAdvisor, que es súper típico. Se come aquí en la barra. Lo típico es un plato que se llama masremen, que es noodles con un trozo de cerdo, con un huevo hervido y un poquito de cebollino. Tiene muy buena pinta. Se lo está comiendo un señor aquí al lado y está disfrutando mucho. Ahora sí empezamos la visita al Parque Memorial de la Bomba Atómica de Hiroshima. Este es el primer monumento que encontramos, que es un monumento a las víctimas de la Escuela Municipal de Chicas de Hiroshima. Lamentablemente, Hiroshima es mundialmente conocida por ser escenario del primer bombardeo atómico de la historia el 6 de agosto de 1945 por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos edificios de aquí detrás los están reconstruyendo a prueba de terremotos. Para recordar esta catástrofe histórica, en los jardines de la ciudad se encuentra el Parque Memorial de la Paz, un recinto con innumerables elementos en recuerdo a las víctimas que incluye un museo conmemorativo de la paz. La visita al museo es muy dura. Recomendamos que si sois sensibles tengáis un Kleenex a mano. La bomba atómica que Estados Unidos lanzó contra Hiroshima fue la primera bomba atómica de combate que se lanzó en el mundo y la lanzaron el 6 de agosto de 1945 aquí sobre la ciudad de Hiroshima, y 3 días más tarde lanzaron otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. La bomba atómica medía solo 3 metros de largo y 70 centímetros de ancho. Unas 4 toneladas, imaginaos, 4 toneladas comprimidas en 3 metros de largo. Un poco más grande que una persona. Este de aquí es el único edificio que quedó en pie después de la bomba. Después lo veremos porque queda un poco la estructura, le llaman el Dome de la bomba atómica. Está en el extremo norte del Parque Memorial de la bomba atómica.
¿Qué te ha parecido? Bueno, está muy bien, hay muchas cosas interesantes, hay trajes auténticos, hay botellas de cristal deformadas por la deflagración que hubo. Bueno, está muy bien, lo que pasa es que es muy triste que tenga que haber un museo por esto. Menuda mierda liaron, pero bueno, es lo que hay, somos así los humanos. Yo no sé cómo puede haber gente tan cabrona de hacer algo así, de verdad que es indescriptible. Sí, la verdad es que sí, es muy fuerte. La Pero que nos raza humana. sirva por lo menos de ejemplo y de escarmiento para que no vuelva a ocurrir más. Este es el monumento memorial a todas las víctimas de la bomba atómica. Aquí la gente viene, tira algunas monedas y hace algunas reverencias. Hay ofrendas y aquí es donde se pretende que todas las almas víctimas de la bomba de Hiroshima descansen en paz y que Hiroshima quede siempre como una ciudad de paz. Esta llama que tenemos aquí detrás lleva encendida desde el 1 de agosto de 1964 y estará encendida hasta que no desaparezcan todas las armas atómicas y nucleares del planeta. Esto es mi aportación, o sea, siempre. La historia de los origamis viene a raíz de que cuando estalló la bomba atómica había una niña que en aquel tiempo tenía 2 años y se salvó de la bomba atómica, pero a los 10 años de repente se le manifestó una leucemia y enfermó y murió. En el tiempo que estuvo enferma y antes, esta niña tenía mucha costumbre de hacer grullas de papel de colores, de origamis. Tenía mucha costumbre, cualquier envoltorio de cualquier caramelo, cualquier papel que caía en sus manos hacía una grullita de papel. Y entonces cuando esta nena murió, pues hubo como un movimiento que empezó todo el mundo a hacer grullas con papel, pero se extendió y es mundial. Y ha habido gente que ha ido a Estados Unidos, de todas partes mandan grullas de papel a Japón. Y ahí está ese afán, esa ilusión y esa conmemoración de esta nena de hacer estas grullas de papel. Como os decíamos antes, este de aquí detrás es el único edificio que quedó en pie tras la bomba atómica. El objetivo inicial de este edificio era promover la venta de bienes producidos en la ciudad de Hiroshima. Hablando de grullas de papel, tenemos aquí una grulla encima del edificio. ¿Quieres saber cuándo publicamos nuevos contenidos? Pues suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cuando cayó la bomba, su estructura de ladrillo y hormigón y su cúpula de acero resistieron la explosión, lo que le ha valido el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahora, mientras la vida continúa en Hiroshima, el esqueleto de este edificio se mantiene en pie, observando todo lo que ocurre en la ciudad que se sobrepuso al desastre. Después del bombardeo hubo discrepancias entre gente que decía que había que derruirlo para enterrar los malos sentimientos que podía producir y otra gente estaba a favor de mantenerlo en pie como memoria a lo que era la antigua Hiroshima. Al final decidieron mantenerlo y se financiaron unos proyectos para reforzarlo un poquito y que aguantara en pie. Me he
metido en un portal porque está lloviendo un poco, me he metido para resguardarme. He visto que había los buzones, los típicos donde te echan la publicidad en las cartas y eso. Y he visto que en lugar de tener una cerradura, pues que tienen como una ruedecita, palo, caja fuerte. Entonces cada uno tendrá su combinación y la pone y abre para recoger el correo. Uno de los mejores jardines clásicos japoneses que hay en el país está aquí, en Hiroshima. Su nombre, Shekkeien, significa literalmente jardín encogido. Y la verdad es que es para alucinar, porque cuando entras no te haces una idea de todo lo que puedes encontrar dentro. Hay caminos, estanques, puentes, cascadas y hasta casas de té. El jardín tiene hasta un bosque de bambú. Estamos en los jardines de Hiroshima y hemos visto unos agujeros y no sabíamos de qué era, y en uno de ellos hemos visto unas patas que yo espero que sean de cangrejo y no sean de araña, porque si son de araña, madre mía. Y mi madre, que tiene un poco de aracnofobia, lo ha visto y dicho, no, luego hemos visto unos chiquitines andando por fuera, eran de cangrejo. Menos mal. No sería un corderito para araña, para comérselo. Este jardín está a poco más de 1 kilómetro del epicentro donde cayó la bomba y por supuesto fue destruido. Mucha gente buscó refugio aquí, pero las heridas eran tan graves que murieron y fueron enterrados aquí. Para finalizar la visita de hoy a Hiroshima, vamos a visitar el castillo, que se accede por este Supertori. Todo esto es el foso que rodea todo el recinto del castillo. Esta papelera han puesto una rueda de bici con un candado, una llanta. Supongo que es para que no se cuelen los bichos. A este castillo se le llama también La Carpa, y dentro hay un museo histórico de la ciudad y de la antigua vida en el castillo. Pues este es el castillo de Hiroshima, que es súper chulo, pero bueno, está todo reconstruido después de la bomba. Este año fue el 60 aniversario de la reconstrucción, o sea que se reconstruyó en 1958. Este templo también fue destruido por la bomba atómica, pero pudo reconstruirse en 1965 gracias a las donaciones de los ciudadanos de Hiroshima. Desde el río que rodea el recinto del castillo se pueden ver unas vistas de noche del castillo impresionantes. Hemos entrado en un
restaurante que solo entrar te hacen descalzar y hay como unas taquillas donde pones tu calzado y hay estas maderitas. Cuando pones tu calzado quitas la madera y queda ya la taquilla cerrada y vamos todos descalzos. Os recomendamos mucho este restaurante porque tiene variedad para todos los gustos y todo buenísimo. Hemos comido súper bien en este restaurante y aparte es raro que en Japón encuentres un restaurante que tenga mucha variedad de cosas diferentes y en este hay sushi, pinchitos de carne, hay arroz frito, ensaladas, pizza, hay un montón de cosas y se come súper bien. Por aquí abajo os dejaremos el nombre que ahora mismo no me acuerdo. Spain. Esta es la llave que nos permitirá abrir la taquilla donde tenemos las zapatillas. Otra cosa curiosa de Japón es que no se puede fumar en la calle. Entonces hay como sitios habilitados en alguna esquina, fuera de los restaurantes, pero así por la calle fumando no se puede ir. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta en muchos sitios de Japón, pero en esta ciudad están todos, es que hay unas rayas con relieve en las aceras que cambian a puntitos cuando hay entradas a sitios, que es para los ciegos. Pero es que están las dos aceras y en todas las calles de esta ciudad. Por lo menos aquí en Hiroshima están en todos los sitios. Acabamos de llegar al hotel, estamos en el Anna Crown Plaza, nos han dado las llaves, nos han dicho que poniendo la llave en un sensor del ascensor nos sube directamente a nuestra habitación. Aquí las habitaciones son un poco tamaño japonés, las camas a veces son un poco estrechitas, Bueno, pero hay poco sitio para abrir la maleta. Esta cama de tamaño está bien, ¿eh? Sí, esta cama está muy bien. Bueno, con esto nos despedimos por hoy. Mañana a Miyajima. Hasta mañana.